¿Cómo le va, Mariano? Buen día. ¿Cómo estás? Vamos Buen a día. hablar, es Mariano Gendra Gijena, de la Cruzada Cívica, presidente de la Cruzada Cívica, para hablar de economía. Seguimos ahí pinchando globo a la gente, pero es algo que ya no podemos eludir, que nos toca todos los días cuando vamos a hacer las compras, cuando pagamos los impuestos, sentimos que el dinero no alcanza. Y no, la situación nos toca a todos por igual. Lamentablemente vemos permanentemente cómo impacta esta recesión en todos nuestros bolsillos, particularmente en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, vemos ahora que los economistas están diciendo que está previsto para agosto una inflación del 4%, la más alta en los últimos años, en carácter mensual. ¿Producto de qué? Bueno, producto de que hemos tenido aumentos en trenes. Recuerden ustedes, en colectivos, el subte de 7.50 a 12.50 durante este mes. Que todavía no terminó porque hasta el mes que viene va a ir subiendo de a $1 por mes. Así es, en lo que respecta al colectivo, 11 pesos ahora, 12 en septiembre, 13 en octubre, 2 aumentos de combustible, como bien dijiste vos. Que todavía está atrasado el combustible, va a seguir aumentando. Así es, tuvimos un aumento de la prepaga del 7,5, que ya te anticipo que en octubre vamos a tener otro aumento de la prepaga de 7,5 puntos, es decir, el cuarto aumento en el año. Hemos tenido un aumento de electricidad entre un 20 y un 28%, es decir, un 24 o 25% de promedio. Y que según lo que dice desde el propio gobierno, estamos como a un 70 u 80% del valor real. O sea que por lo menos falta ajustar un 20 o un 30% más. Y no olvidemos que en materia de generación energética, como también en lo que es producción de gas, extracción de gas, el Estado sigue subsidiando un 30% del costo de esa generación, ¿no? Y que no es que se han eliminado totalmente los subsidios. Y en base a esta política de achicamiento de gastos, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente que vamos a esa eliminación total de subsidios, ¿no? Septiembre tenemos una nueva audiencia pública por el aumento del gas, que mínimamente va a aumentar un 25%, ya lo están anunciando las empresas y también el Estado. Es decir, hemos tenido un dólar que estaba en 28.50 y saltó de golpe a 31 pesos. Acaba de cerrar el día viernes pasado. Precios mayoristas en estos 7 meses del 46%, es decir, que han superado más de 17 puntos el precio minorista. Y por supuesto todo eso se traslada a los precios minoristas, especialmente productos de la canasta básica, ¿no? Lácteos, todo lo que es aceites, que es... Para el colmo, el aceite es un producto muy dolarizado, por lo tanto tiene una doble suba. Los farináceos que aumentaron un montón. Exactamente, muchísimo. La yerba mate. Todo esto se traslada inevitablemente a los precios y lo termina pagando el último eslabón de la cadena, el último orejón del tarro, como decimos, que es el consumidor, que somos todos nosotros. Ahora, eso es así. En el aumento de los combustibles no hay una intervención del Estado, de hecho desreguló, digamos. Desde octubre del año pasado el exministro Aranguren había desregulado totalmente el mercado, así es. En las tarifas hay una decisión de ir incrementándolas, digamos, es parte de una política de, como dicen desde el gobierno, de sinceramiento, de ajuste de tarifa, lo que sea, digamos, pero es una decisión política. Las tarifas aumentan a través de la eliminación del subsidio, que se va eliminando progresivamente, y a través de la actualización cada 6 meses conforme la inflación. Claro. Que bueno, ya hemos dicho la inflación que estamos teniendo este año, ¿no? Exacto. Y en el dólar, más allá de algunas intervenciones que hace el Banco Central, no parece haber tampoco una voluntad de ponerle un tope. Entonces, digamos, hay como en varios escenarios que influyen directamente en la economía de la gente, en su bolsillo. Hay como o pareciera haber una decisión del Estado de correrse de su rol de regular. Pero no solamente, muy bien lo que vos decís, afecta muchísimo directamente al último eslabón. No solamente hay una decisión de correrse el Estado de la actividad económica, sino también de lo que es el control de precios. Hoy no tenemos precios de referencia. Hoy el Estado no está controlando los precios. Y ese está rol, ¿no? Como de regulador o de controlador, porque tampoco lo apoya con una suba de sueldos marcada, digamos. Si vos decís, bueno, yo no controlo nada, pero te lo acompaño desde la paritaria, pero tampoco es tenemos un techo para los acuerdos salariales, para las paritarias, pero no tenemos techo para el aumento de los precios ni de los costos. Y en una economía en la cual
todos los índices macroeconómicos, te lo puede decir cualquier economista, todos los índices macroeconómicos están en baja. Ustedes anunciaron hace poco, estaban anunciando hace un rato algunos índices. La industria cayó más del 5,5%, cayó la construcción, cayó el agro, cayó el comercio. ¿Sabes qué única actividad que no cayó? ¿Cuál? La actividad financiera, la intermediación, la especulación, la intermediación de toda actividad financiera. Esa creció más del 4,5%, ¿no? En ese contexto, con una fuga de capitales de más de 20.000 millones de dólares en estos 7 meses, de los cuales 3.800 se fueron ahora en el mes de julio, en ese contexto estamos en la economía que estamos viviendo los argentinos. Es decir, un contexto macroeconómico muy negativo y microeconómico, es decir, la economía diaria que cada uno padecemos todos los días, sin ninguna luz en el horizonte que nos diga, bueno, esto va a cambiar, sino al revés, que esto va a acrecentarse, ¿no? Sí. A continuar. Perdón, Mariano, yo pensaba en ese título periodístico que uno elige, ¿no? La economía en caída libre. La sensación es justamente que no hay ningún tipo de red, aunque sea allá abajo de todo, que contenga esta situación. La sensación es que todo va a ir para peor y es muy frustrante. Porque la gente trabaja muchísimas horas, no le alcanza la plata, ya está recortando en cosas que son de extrema necesidad, básicas. Hay mucho desánimo, mucha frustración y eso es... mucha gente que también se quedó sin trabajo, además. Además de que el que tiene que ir achicando. Hay mucha gente que se fue quedando sin trabajo, muchos comercios de barrio que redujeron muchísimo sus ventas por la poca capacidad de consumo. La cantidad de negocios que ves vacío con carteles de alquiler y en condiciones extremadamente ventajosas para alquilar y aún así no se alquila, no hay actividad comercial. Yo vivo en Almagro y en un mes, hace 2 meses atrás, en un mes, en cosa de 3 cuadras cerraron 2 panaderías que tenían más de 20 años. Mira. ¿Cuántos puestos de trabajo deben haber perdido? En las 2 panaderías habían tenido, sin trabajo? No hacía tanto tiempo, 15, 20 empleados. Mira. Mirá vos. Y tuvieron que ir reduciendo al punto de empezar a atenderlo la propia gente que alquilaba, y se tuvieron que ir porque les pedían para la renovación del alquiler un delirio. Sí, hay justamente un sector económico que más se ha afectado con estas medidas económicas del actual gobierno, han sido las pymes, justamente. Es decir, ¿no? Los pequeños comercios y las pymes, ¿no? Porque son ellos que tienen, digamos, el 80% de toda nuestra producción viene de las pymes y es el gran empleador de la sociedad. Entonces, que cierre una pyme porque no hay trabajo, porque justamente no hay consumo, porque los costos en electricidad, en gas, impuestos, que son los costos fijos que tiene toda pyme para producir lo que, el bien o el servicio que realice, todos esos han aumentado tanto, ha sido el tarifazo tan extremo, para nada, como decía, no, esto ha sido, el gobierno decía, no, en realidad esto ha sido progresivo. Esto no ha sido en absoluto progresivo, ¿no? Entonces, estas pymes son las primeras en ser afectadas, y lo estamos viendo, vos lo acabás de decir, con el cierre de pymes, y el cierre de pymes es pérdida de trabajo. Volver a lograr que una pyme pueda nuevamente reaparecer, reconstruir su capacidad productiva, lleva muchísimos meses. Sí, la reapertura, además de importaciones, que acompaña todo ese incremento en los costos para una pyme, ¿no? Porque además te pasa eso, perdés competitividad. Totalmente. No solamente el mercado interno está dañado, sino que además perdés competitividad, y esto lo pienso en el ámbito del textil. Hay muchísimos talleristas, conozco bastante del tema, y muchos talleristas que se quedan sin trabajo, porque al ingresar ya la marca que producía acá y que de repente derramaba ese trabajo en talleristas de ropa, de carteras, de tapizado, lo que sea, al traer todo de afuera ya no se hace acá. Hace poco veíamos en el canal un informe sobre una planta de Adidas que había llegado a tener más de 700 empleados. Había muchos equipos deportivos que fabricaban su ropa acá, bajo las normas de Adidas, que además son hiper exigentes. Entonces son normas internacionales. Exacto. Que son una marca internacional. Y bueno, todo ese trabajo al entrar de afuera, ya hay gente que no necesitan esos talleristas de acá. Entonces son talleres que se van cerrando. Sí, totalmente. Y lo peor, ¿sabés qué vemos ante esta situación? Es que el gobierno ante esto no da absolutamente ninguna respuesta. No vemos al presidente y a sus ministros que digan, bueno, señores, vamos a tomar estas medidas. El único mensaje que tenemos del presidente es, hay que caminar, aquí no pasa nada.
ya vamos a estar mejor. Hay que usar menos la calefacción. Hay que usar menos la calefacción. Caminá. No sé, es un entrenador deportivo más que un presidente. Porque el tema del transporte presentado de a $1 por mes, el aumento, puede parecer nada, pero son 5 pesos. Pero no olvides que son 10 pesos por semana que se le incrementa al trabajador. Y no olvides que venimos de un aumento en febrero, abril y junio, que en total conformaron un 66%. ¿Te acuerdas vos el anuncio que hizo Dietrich en enero en plenas vacaciones? ¿No? Un 66% de aumento hasta junio, ahí se iba a ver, que se revió en julio, y otro aumento, ¿no? De acá hasta octubre, como bien dijiste vos, en materia de colectivos, trenes y el subte, de 7.50 a 12.50. Si eso es gradualismo, por favor, dejen de hacer gradualismo. Sí, no hay bolsillo que resista. No quiero más gradualismo. Acá lo que falta son medidas políticas. No tenemos ministros de Economía, no tenemos un plan económico. Lo único que tenemos bien claro son las exigencias del Fondo Monetario Internacional que le hace al gobierno, y que el gobierno está empecinado, por supuesto, y ha dicho que las va a implementar a rajatabla. Acá no hay un acuerdo de precios y salarios. Acá necesitamos un acuerdo económico y social con perspectivas de producción y de costos y de salarios y todo lo que es decir, contención de precios. Es decir, acá lo que necesitamos son iniciativas políticas, medidas políticas que lleven en función de eso a una serie de medidas económicas que nos hagan salir de este pozo. Y no vemos eso del gobierno, no vemos esa actividad por parte del gobierno, no vemos esa iniciativa. Por eso no vemos una luz al final del túnel. Por eso decimos esto va a empeorar. Por eso la sociedad cada vez está más desilusionada, más indignada por lo que está pasando. Y desanimada. Y desanimada, porque además vos lo único que recibís del gobierno, en vez de recibir un plan económico, que uno podrá estar de acuerdo, se discutirá, etcétera, pero ves por lo menos que hay medidas y que hay una decisión política. En vez de eso, lo único que tenés es el presidente que dice caminá y que aquí no pasa nada. Gracias por haber venido, Mariano. Que Gracias tengas buen a ustedes. día. Gracias, muy amables.